Buenas tardes a todas y a todos. Damos comienzo a esta webinar sobre vulneración de los derechos humanos frente a la COVID-19, en la que abordaremos de manera específica la situación de los pueblos indígenas desde un enfoque de género, una actividad que organizamos desde la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo en colaboración con la Coordinadora de ONGDs del Principado de Asturias para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nos acompañan en esta sesión la consejera de Presidencia, Rita Camblor, que a continuación dará unas palabras de bienvenida, la presidenta de la Coordinadora de ONGDs del Principado, Ana Andrés, que moderará la sesión, y en calidad de ponentes y trasladándoles nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos y por dedicar su tiempo en esta webinar para poner en valor la solidaridad internacional y la necesidad de una respuesta global en un día como hoy. Por un lado tenemos a Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, más conocido como FILAC. Y por otro lado, Maribel Tellado, responsable de campañas de la sección española de Amnistía Internacional. Nuestro agradecimiento también a todas las personas que nos acompañáis y que nos estáis siguiendo a través de la plataforma Teams, y recordaros que desde este mismo momento ponemos a vuestra disposición el chat para que vayáis formulando todas aquellas preguntas que una vez finalicen las intervenciones podamos abordar en un tiempo estimado para el debate. Sin más, le cedo la palabra a la consejera de Presidencia. Consejera, cuando quieras. Gracias, Beatriz. Buenas tardes, estimadas Mirna, Maribel y Ana. Gracias por acompañarnos. A todos y a todas os transmito el más cordial de los saludos del presidente del Gobierno del Principado, que también comparte que el Día Internacional de los Derechos Humanos es una de las fechas más significativas en la agenda pública de la cooperación asturiana. Es una conmemoración que se funde con otras iniciativas de educación para el desarrollo y para la sensibilización, con las que pretendemos que se haga notar la enorme situación de pobreza, inequidad, explotación laboral y sexual, inseguridad, discriminación, insalubridad, desigualdad, miedo o injusticia en la que, por desgracia, aún viven millones de personas en el mundo. Una jornada que concebimos como un medio más para abordar los retos que nos permitan seguir avanzando en la erradicación de la pobreza estructural y el desarrollo humano sostenible, desde un enfoque de derechos y con perspectiva de género. La crisis de la COVID-19 se ha visto en muchos lugares del planeta agravada por el incremento de la pobreza, por la falta de estados fuertes y democráticos capaces de hacer frente a la situación con una mínima solvencia. Por eso, el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos adquiere este año una connotación especial, con cerca de 43 millones de casos y 1.152.604 muertes en todo el planeta, golpeando muy fuerte a los países más avanzados, pero también en estos territorios que adolecen de enormes brechas en la desprotección de los derechos humanos. Lo estamos viendo casi a diario con situaciones de ayuda humanitaria que ya asolaban muchos territorios antes de la pandemia. Según las previsiones de la ONU, para 2020, una de cada 45 personas necesitarían asistencia humanitaria. Hoy, según los últimos informes de Naciones Unidas, unos 207 millones de personas se sumarían a las filas de la población que vive por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de la crisis económica resultado de la pandemia de la COVID-19, si no se adoptan medidas multilaterales y coordinación inmediata. Porque además el impacto en la salud y en la pérdida de vidas humanas, la pandemia tiene efectos negativos multidimensionales. Es una crisis sistemática que afecta a la economía, a la educación, al medio ambiente, afecta a la vida, a los medios de vida y de desarrollo, y por ello está teniendo un efecto devastador en el agravamiento de las situaciones de vulnerabilidad, en el incremento de la pobreza y en retroceso de los derechos humanos. Solo medidas eficaces para frenar esta situación y promover los derechos humanos pueden sentar las bases de una recuperación firme y el surgimiento de un mundo mejor, más sostenible, justo y solidario. En este contexto, los derechos humanos deben ser una prioridad en el mundo que se está modelando con la pandemia y, por supuesto, en el posterior, en la época de la reconstrucción económica, social y de los valores democráticos de igualdad, libertad, progreso, justicia social y solidaridad que se han visto amenazados durante esta situación.
Desde las políticas de cooperación al desarrollo asturiano, nuestra mirada y preocupación ha estado centrada en movilizar todos los recursos para agilizar el apoyo a aquellos países con sistemas muy débiles de salud, agua, saneamiento e higiene, tanto a través de la línea de acción humanitaria y emergencia como de cooperación al desarrollo mediante una respuesta multisectorial. En este día también quiero trasladar un mensaje especial de reconocimiento y agradecimiento a la coordinadora ONGD, a todas las ONGs de Asturias y a las que apoyamos en los países prioritarios y de atención especial por el esfuerzo realizado en estos meses tan difíciles, y también a las y los cooperantes que, a pesar de los riesgos y de las dificultades que han generado el coronavirus, se han mantenido en el territorio ayudando con su inestimable y esencial labor a quienes más lo necesitan. Esta situación dramática tiene que servirnos también para canalizar la solidaridad de nuestra sociedad. Es tiempo de inclusión, de avanzar en alianzas y compromisos que aspiren a alcanzar mayores cotas de igualdad y de justicia social para todas las personas y, como estipula la Agenda 2030, para no dejar a nadie atrás. El 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos, para reconstruir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de ser solidarios a nivel mundial y la interconexión y humanidad que compartimos con seres humanos. La celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos es una excelente ocasión para abordar la incidencia de la COVID-19 en un contexto donde la protección y defensa de los derechos humanos es más necesaria que nunca para dignificar la vida de las personas en condiciones de igualdad, con una mirada específica al enfoque de género y a los pueblos indígenas, dos de las prioridades sectoriales de la cooperación asturiana. Porque referirnos a los pueblos indígenas es hablar de 476 millones de personas repartidas en 90 países del mundo, lo que supone un 6,2% de la población mundial y casi el 19% de quienes viven en extrema pobreza, independientemente de la región donde habiten, sean unas zonas rurales o urbanas e incluso en fronteras internacionales. Porque los pueblos indígenas tienen casi 3 veces más probabilidades de vivir en la extrema pobreza que los no indígenas. Esta pandemia nos ha venido siendo a recuperar su marginación y discriminación socioeconómica, además de incrementar su vulnerabilidad por la falta de acceso a servicios sanitarios y sociales adecuados. Y porque hacerlo desde el enfoque de género significa poner en valor el papel de las mujeres indígenas, su resiliencia, sus conocimientos ancestrales, sus valores comunitarios, sus modelos de uso razonable y armónico de los recursos naturales, de gestión, de la conservación de la biodiversidad. Si se habla de no dejar a nadie atrás, el proceso post-COVID-19, en el proceso de reconstrucción, las mujeres indígenas también tienen que estar presentes para no expulsarlas de la respuesta socioeconómica. Por todo ello, antes de finalizar estas palabras, quiero agradecer expresamente a Mirna Cunningham, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y del Caribe, y a Maribel Tellado, responsable adjunta de las campañas de Amnistía Internacional en España, que hayan cedido su tiempo para compartir su conocimiento sobre la situación de los pueblos indígenas y la vulneración de los derechos humanos en el mundo con la sociedad asturiana. De verdad que es un placer que un día como hoy podamos celebrarlo y señalarlo en la agenda del Gobierno asturiano con todas vosotras. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, consejera. A continuación tiene la palabra la presidenta de la Coordinadora de ONGDs, Ana Andrés, que presentará a las ponentes y moderará a partir de ahora y con posterioridad el debate. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes, consejera, directora. Felicidades en primer lugar por la iniciativa y la organización de este evento. Muchas gracias por invitar a la Coordinadora Asturiana de ONGs a moderar y formar parte de esta mesa. Buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que nos acompañan hoy en este acto de celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos. 10 de diciembre, la fecha en la que la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó aquella Declaración Universal de Derechos Humanos allá por 1948. Como dato curioso, podemos decir que es el documento más traducido del mundo y está disponible en más de 500 lenguas. Luego, su incumplimiento no puede ser excusa por aquello de que no lo entendemos.
Un saludo desde la Coordinadora Asturiana de ONGDs en este 72 aniversario de esa declaración que sin duda alguna, como todas decimos, está marcada por la crisis que viene ocasionando el coronavirus y que afecta multidimensionalmente a todas las esferas de todas las partes del mundo, pero que tiene un efecto devastador en aquellos contextos de vulnerabilidad ya existentes. Y desde Codopa queremos llamar de nuevo la atención sobre esta realidad. Es tiempo de mucha más solidaridad. Es tiempo de solidaridad para con el vecino y la vecina, para con nuestros allegados y allegadas. Solidaridad para con aquellos y aquellas que están en una peor situación. Además, como dice Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, estamos combinadas a trabajar de forma en que no dejemos a nadie atrás. Para ello es imprescindible dignificar la vida de todas las personas, porque sin dignidad humana no vamos a poder impulsar ningún desarrollo sostenible. Porque los derechos humanos tienen que ser el epicentro de esa agenda y porque solo avanzando en derechos humanos avanzaremos en desarrollo sostenible. Los derechos se defienden, se exigen, los derechos se respetan, se promueven y se protegen. Y en ese sentido, el papel de los defensores y las defensoras de derechos humanos es central para visibilizar esas situaciones de injusticia social, para combatir aquellos contextos de impunidad y, desde luego, para dar vida a todos y cada uno de los procesos democráticos. Así lo reconoció Naciones Unidas 50 años más tarde de aquel 1948, en lo que por abreviar llamamos Declaración sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. En la Coordinadora Asturiana de ONGDs creemos que avanzar en derechos humanos va de la mano de avanzar en compromisos, en fortalecer políticas y en reforzar actuaciones que apoyen a las personas defensoras en su labor diaria, porque construyen justicia social e igualdad, porque creemos además que sin mujeres los derechos no serán humanos. Hoy tenemos dos mujeres aquí, que son muchísimas cosas, pero desde luego reconocidas defensoras de derechos. Ellas nos aportarán hoy desde la perspectiva de los pueblos indígenas con un enfoque de género, sobre la situación de vulneración de los derechos humanos en esta época de COVID-19. Se trata de Maribel Tellado, que es responsable adjunta del Departamento de Campañas de Amnistía Internacional España, y de Mirna Cunningham Kane, presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC. Les voy a pasar la palabra ahora mismo a ambas, primero a Maribel y después a Mirna. A continuación vamos a tener posibilidad de dialogar con ellas a través del chat que ya está habilitado y en el que podemos ir escribiendo las preguntas. Antes de pasarle la palabra a Maribel, y a quien agradezco por haber sacado en el día de fiesta de Amnistía Internacional un hueco para estar con nosotras en Asturias, antes de pasarle la palabra, una breve reseña, ¿no? Una semblanza de Maribel. Maribel Tellado García trabaja en Amnistía Internacional España desde 2007. Actualmente es responsable adjunta del Departamento de Campañas, donde se encarga, entre otras responsabilidades, de coordinar las campañas globales de Amnistía Internacional, que son, desde luego, la prioridad de la organización a nivel mundial, e impulsa la movilización estratégica de la organización en todo el territorio español. Entre las últimas campañas globales que ha impulsado podemos destacar la campaña Valiente, que tiene como objetivo que los gobiernos del mundo mejoren la protección y el reconocimiento de los defensores y las defensoras de los derechos humanos. La campaña Yo Acojo, que está directamente relacionada con garantizar los derechos de las personas refugiadas. La campaña Mi Cuerpo, Mis Derechos fue un hito a la hora de visibilizar y exigir que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. O, por ejemplo, otra campaña que
tuvo ella el honor de participar es la campaña de No Más Violencia contra las Mujeres, para luchar, evidentemente, como el nombre indica, contra las múltiples formas de violencia que sufrimos las mujeres. Como responsable de movilización estratégica de Amnistía Internacional, tiene entre sus funciones la de asegurar que los grupos de activistas que tiene la organización por todo el territorio del Estado español cuenten con las herramientas y orientaciones necesarias para poder movilizarse por las cuestiones de derechos humanos prioritarias para la organización. Pero Maribel tiene una larga experiencia antes de entrar a trabajar y de entrar a colaborar y a ser responsable de Amnistía Internacional en este campo. Maribel participó y conoce bien del tema de la cooperación al desarrollo. Estuvo 7 años como cooperante en Centroamérica. En Nicaragua trabajó con la ONG francesa Veterinarios Sin Fronteras, impulsando proyectos de desarrollo agropecuario y capacitación entre la población misquita del Río Coco en la región autónoma de Atlántico Norte. Y en El Salvador, con la ONG española Solidaridad Internacional, coordinó también proyectos productivos y de capacitación organizativa para la reinserción de movilizados de guerra. En la actualidad, dentro de Amnistía Internacional, está implicada en lo que será la próxima gran campaña de la organización, que, como no puede ser de otra manera, está centrada en los nuevos retos de derechos humanos que ha traído la pandemia COVID-19 en el mundo entero. Sin más, agradecer de nuevo la presencia y la participación de Maribel y le paso la palabra. Gracias, Maribel. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación. Muchas gracias por la invitación también a Amnistía Internacional y especialmente me siento agradecida por poder compartir con la doctora Cunningham este espacio, ¿no?, a la cual pues me une ese trocito de corazón, ¿no?, que me tira para Nicaragua y para el pueblo misquito en particular. Bueno, habéis hecho ya tanto la consejera como la presidenta de la coordinadora una presentación muy completa, ¿no?, del marco al que nos enfrentamos. Básicamente lo que ha pasado con el COVID es que algunos derechos humanos, la violación de algunos derechos humanos se ha visto agudizada, han surgido nuevos retos en derechos humanos, pero es que además los antiguos también se han visto afectados. No solamente porque la situación de crisis global de salud, económica, social, política ha conllevado a ello, sino porque además, lamentablemente, ha habido gobiernos y estados que han aprovechado la situación para dar marcha atrás e imponer restricciones y recortes en derechos. Ante esto, la buena noticia es pues que la gente, la calle, se ha movilizado. Ha habido manifestaciones, va a seguir habiendo manifestaciones en numerosos países del mundo para reclamar justicia y para reclamar derechos. Dicho esto, lo que sí me gustaría es hacer un repaso a estas, digamos, áreas de derechos humanos en los que Amnistía Internacional ha identificado que ha habido un retroceso como consecuencia del COVID en particular. Una de ellas, ya se ha mencionado, es la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. Son personas valientes que arriesgan su vida, su libertad, por defender el derecho no solo de ellas y de ellos, sino de todos y de todas. Y en particular, quienes defienden la tierra, el medio ambiente, los pueblos indígenas y quienes defienden los derechos de las mujeres están en especial riesgo. De esto va a hablar la doctora Cunningham, por lo cual no me voy a extender, pero sí sirva como dato, en agosto un informe de Amnistía Internacional recogió abusos específicos en 46 países contra defensores y defensoras relacionados con temas COVID. ¿Qué abusos estamos hablando? En primer lugar, los homicidios. Los homicidios de quienes defienden los derechos humanos sigue siendo una vulneración tremenda de la labor de los defensores, porque además tiene un efecto disuasorio para otros, ¿no? Entonces, Colombia, por ejemplo, que es uno de los países que más defensores y defensoras asesina, según Indepaz, en lo que va de año han sido asesinados 260. Con esa cifra creo que decimos todo. Pero también las cárceles, los encarcelan a defensores y a defensoras, y en un contexto COVID en el que ha habido una oleada de decenas de miles de personas presas liberadas, como en Irán, que fueron 85.000, o en Turquía 100.000,
las personas que defienden los derechos humanos, las voces críticas, se han quedado en la cárcel en condiciones tremendas y sin ninguna posibilidad de salir, ¿no? Recientemente, uno de los casos sobre los que ha trabajado Amnistía Internacional, Nasrin Sotoudeh, una abogada metida en la cárcel por defender los derechos de las mujeres, la liberaron 3 semanas para volver a meterla en la cárcel el 3 de diciembre, con una crueldad ya que ya no tiene límites, ¿no? Porque incluso la sacaron con COVID y ella decía, lo peor es que ni siquiera he podido abrazar a mis hijos durante el tiempo que he estado en casa. Otro tema que nos preocupa Amnistía Internacional y que hemos visto que ha empeorado, obviamente, la libertad de expresión. La libertad de expresión, los gobiernos, algunos gobiernos parece que tienen más miedo a la censura y a la crítica que al propio virus, ¿no? Entonces, ha habido un movimiento, un fenómeno casi mundial de censura y de acallar voces críticas de periodistas, de bloggers, de personas simplemente que se atrevían a cuestionar la respuesta de los estados hacia la pandemia, ¿no? Por poner un ejemplo, en Chechenia, el mismo presidente de la República de Chechenia en Instagram publicó un vídeo amenazando de muerte a una periodista, Elena Milasina, porque ¿qué había dicho Elena Milasina? Elena Milasina lo que dijo es que en su república, en Chechenia, estaban tratando a las personas con COVID como terroristas y que había gente que se estaba quedando en casa porque no se atrevía a decir que tenía la enfermedad. Pues por esto, este señor, el presidente de la república, subió un vídeo y le amenazaba de muerte. Otra cuestión, la vigilancia. La vigilancia en Internet. Nuestra privacidad ha quedado en manos de los estados que deciden. Es verdad que las tecnologías ayudan a controlar, a dar seguimiento a los casos, tienen una labor muy importante, pero cuando no se usan adecuadamente, entonces se nos está vulnerando el derecho a la privacidad. Así, por ejemplo, Amnistía ha detectado problemas, dificultades en aplicaciones, por ejemplo, en Bahrein, en Kuwait, incluso en Noruega. En Noruega, gracias a la presión de Amnistía Internacional, revisaron la aplicación que tenían y hicieron que tuviera esas garantías que antes no tenían. O en Qatar, donde 1 millón de personas estaban expuestas a que sus datos fueran libremente expuestos, ¿no? Qatar, donde además es obligatorio bajarse esa aplicación. La represión policial, la extralimitación de los estados, abusos, se han estado pisoteando con cuarentenas obligatorias inhumanas de decenas de miles de personas que además con un carácter discriminatorio en algunos países como El Salvador, en Paraguay, en Venezuela, etcétera. En República Dominicana, solamente en un mes se detuvo a 27.000 personas. Es decir, la detención como primer paso, no como último recurso, sino como primero, por supuestamente a lo mejor saltarse algunas medidas de confinamiento, ¿no? Algo que, bueno, pues parece bastante inaudito. O en Francia, donde ha habido draconianas medidas y aplicaciones o interpretaciones de la ley que han hecho, pues esto, ¿no? Perseguir a manifestantes pacíficos. También hemos visto la discriminación de las personas del colectivo LGBTI con cosas tan graves como, por ejemplo, en Perú o en Panamá o en Colombia, donde se estableció días diferentes para salir a mujeres y hombres, con lo cual las personas trans tenían que salir en base a lo que ponía en su documento de identidad, exponiéndolas a mucha más violencia y discriminación de la que ya sufrían, ¿no? O países como Turquía, Israel, donde relevantes líderes religiosos han dicho que la COVID era un castigo por la homosexualidad y que además los homosexuales que transmitían más la COVID, ¿no? Este tipo de cosas. Mujeres, niñas, nos va a hablar también la doctora, pero la violencia de género en los contextos de confinamiento en que las mujeres y las niñas han estado encerradas con sus maltratadores se ha disparado en el mundo entero. Tan solo en Europa, la OMS estima que en muchos de los países europeos la violencia de género ha aumentado un 60%. Países como Hungría se ha duplicado. La violencia sexual en Sierra Leona se dispararon los embarazos en niñas, en adolescentes, probablemente en su mayoría por violencia sexual. Y también se han restringido el acceso a salud sexual y reproductiva, pues por las barreras de movilidad, por las barreras, digamos, no en el acceso a servicios, pero también porque ha habido gobiernos que han querido aprovechar la situación para establecer restricciones, como fue un intento de Eslovaquia, que afortunadamente se consiguió parar, o como Polonia, que lamentablemente ese no se ha conseguido parar.
Las personas migrantes, refugiadas, más vulnerables también que nadie, porque están en campamentos donde no tienen ni siquiera acceso muchas veces a agua, pero es que además hay gobiernos que se lo quieren poner más difícil. En Bosnia, el gobierno de Bosnia dio la orden de cortar deliberadamente el acceso al agua en uno de sus campamentos, obligando a un desalojo forzoso, ¿no? Más ejemplos, ¿no?, que creo que ilustran bastante bien de lo que estamos hablando. En Venezuela, a las personas que volvían, que ya ni siquiera eran migrantes, sino personas de Venezuela que habían estado trabajando fuera, que se quedaron sin trabajo y volvían a Venezuela, las llegaron a llamar altos dignatarios de las autoridades venezolanas, las llamaron armas biológicas y que venían específicamente, intencionadamente a contaminar, a infectar, y las tacharon de traidoras. Y bueno, claro, hay que hablar del derecho a la salud. Y dentro del derecho a la salud, lo más escandaloso es la falta de protección probablemente del personal sanitario. Las personas que nos tienen que cuidar a todos y a todas han estado desprotegidas, en muchos casos han estado perseguidas, en muchos casos se les ha despedido y también han muerto, han fallecido por esta falta de protección. En septiembre, hasta septiembre, 7.000 personas del sector salud habían perdido la vida en su trabajo contra el COVID. Solo en México más de 1.300, en Estados Unidos 1.000. Y también al hablar de salud, no todos los países son iguales. En Siria, por ejemplo, donde hay un conflicto que también hace que el sistema de salud estuviera ya muy deteriorado, por ejemplo, los hospitales se vieron obligados a rechazar la entrada de personas, a no atender a las personas. Incluso gente que estaba ingresada se vio obligada a alquilar equipos de oxígeno o de respiración a unos precios completamente exorbitantes, pues porque en esto, como en todo, hay quien aprovecha, ¿no? ¿Qué otra cuestión nos preocupa mucho? Obviamente, y en España lo acabamos de denunciar Amnistía Internacional, la situación de las personas mayores en las residencias, ¿no? Este grupo vulnerable, ¿no? Más que vulnerable y que además ha sido desatendido y se ha violado su derecho a la salud, su derecho a la vida, su derecho a la vida familiar, su derecho, en fin, bueno, que aquí esto sí que lo sabéis muy bien, no me voy a extender, ¿no? Yo creo que con esto más o menos hago una foto rápida para no quitar mucho tiempo, pero sí me gustaría también mencionar cuáles son, digamos, los retos inmediatos, ¿no? Y uno de los retos inmediatos que tenemos ahora mismo es el tema de las vacunas. Las vacunas, de que haya una vacuna accesible, segura, disponible para todas las personas que lo necesitan en todas partes del mundo, es una cuestión crucial para la salud, para la economía, para que miles de millones de personas puedan tener sus medios de vida. Este es el gran reto ahora. Y lo que está pasando con las vacunas es que la están acaparando una serie de países ricos en lugar de dejar espacio para que todos los países puedan disponer de esta vacuna. Teniendo en cuenta que hasta que no haya un 70% de inmunidad, digamos, de rebaño, que lo ha dicho la OMS, no vamos a estar protegidos, pues esta política de acaparar para unos pocos países es un desastre, y además viola los derechos humanos. Viola los derechos humanos porque tanto los estados como las empresas farmacéuticas tienen obligaciones de garantizar el acceso a la salud y aquellos tratamientos que garanticen esto. Y porque de la pandemia solamente vamos a salir si salimos todas y todos. No puede ser que salga Estados Unidos o que salga Japón o que salga Reino Unido y Nigeria o Myanmar se queden sin vacunar. Así no vamos a salir. Entonces, esa va a ser la nueva, digamos, el reto fundamental y prioritario, y no va a ser para un año, va a ser para los años venideros. Y ahí, pues la cooperación tiene mucho que hacer y las relaciones entre gobiernos, ¿no? Los estados ricos tienen que apoyar a los estados de menos ingresos, ¿no? Pero también ese papel de incidencia para asegurar que las empresas, por ejemplo, se está pidiendo que haya una exención a una parte de las normas sobre propiedad intelectual, ¿no? Para que se cedan ese conocimiento, esa tecnología, y que países que no tienen ahora esas empresas grandes farmacéuticas puedan producir esos miles de millones de vacunas adicionales que necesitamos y que no vamos a tener sino de otro modo.
Con esto es un día para la movilización. Las acciones de personas individuales, anónimas en todo el mundo consiguen cambios, se han conseguido cambios. No quiero dejar un cierre tan negativo todo, sino que está demostrado que se van consiguiendo cosas, ¿no? Y se ha conseguido protección para defensores y defensoras en países como México, por ejemplo, con casos concretos. Se ha conseguido que Qatar revisara esta aplicación peligrosa de vigilancia, que Noruega también lo hiciera. O sea, se han conseguido liberar a presos y presas que han estado en la cárcel únicamente por hablar de COVID en Níger, en Venezuela. Y bueno, hoy también Amnistía tiene en marcha una campaña por casos del 10 de diciembre, que seguramente pues veréis también en Asturias, con el grupo local de Amnistía en Asturias en la calle por 3 casos. Uno es Hani Silva, de Colombia, defensora del medio ambiente y de la tierra. Otro es Nasima Al-Sada, que es defensora de los derechos de las mujeres en Arabia Saudí. Y el otro es un periodista argelino encarcelado que se llama Khaled Daremi. Así que nada, con esto, con esta invitación a la acción y a recordar que todos tenemos y todas esa fuerza y esa potencia para actuar y para mejorar las cosas, pues un mensaje del Día de los Derechos Humanos pues no sé si de celebración, pero por lo menos de ánimo y a seguir en la lucha, que nos queda mucho. Gracias. Gracias, Maribel. Muchas gracias por tu intervención, por la foto rápida como tú dices, de esa situación en época de COVID, refiriéndose, como no puede ser de otra manera, a la situación de defensores y defensoras en relación al peligro que corre sus vidas en estos tiempos, y más agravado por la pandemia, al encarcelamiento, a la libertad de expresión en relación a las personas comunicadoras o en redes sociales, las situaciones de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, como el colectivo LGTBI, la violencia, la ejecución de los derechos contra la salud sexual y reproductiva, por supuesto el recordatorio a las mujeres refugiadas y la situación complicadísima en esa situación, y a las personas mayores, ¿no? Además, nos contabas de los retos inmediatos que tenemos, que es el de la vacunación, que tendrá que ser universal, porque si no, no nos vamos a salvar, y las soluciones han de ser globales. Y por último, la referencia a esa campaña, a esa movilización, hoy día de movilización, 10 de diciembre, a esa campaña que tenéis en todas las ciudades donde tenéis activistas, con 3 casos emblemáticos: Colombia, Arabia Saudí y Argelia. Gracias, Maribel. Pasamos a continuación a escuchar a Mirna Cunningham. Primero, unas notas para contar un poco la semblanza de esta mujer, que ha sido complicadísimo juntar toda esa vida en tan poquito tiempo. Mirna Cunningham es india misquita. Es una de las figuras más reconocidas del movimiento indígena global, destacado por sus elevados méritos como investigadora, salubrista, parlamentaria, luchadora social por los derechos de los pueblos indígenas y en especial de las mujeres indígenas de Nicaragua, del Abya Yala y el mundo. Ha sido ministra delegada, gobernadora de la región autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. En la década de los 80 participó en el proceso de paz y el establecimiento del régimen de autonomía para pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas de la costa caribe de Nicaragua. Miembro del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte y de la Asamblea Nacional de Nicaragua. En la década de los 90 fue creadora y fundadora de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragua, Huracán, y fue su rectora entre 1994 y 2002. Huracán fue una de las primeras experiencias de educación superior intercultural en América Latina y el Caribe. La doctora Cunningham fue secretaria general del Instituto Indigenista Interamericano
Latinoamericano y fundadora de la Cátedra Indígena Intercultural de la Universidad Indígena Intercultural del FILAC. Durante el periodo 2011-2013 desempeñó funciones como miembro del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas en la ONU, llegando a ser la presidenta. Y actualmente, como decíamos antes, es la presidenta del Consejo Directivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, FILAC, que actualmente tiene la sede en La Paz. Su dedicación a la causa de los derechos de los indígenas la hicieron merecedora de diversos reconocimientos. Algunos, solo algunos, son: nombramiento, fue nombrada Heroína de la Salud Pública de las Américas por parte de la Organización Panamericana de la Salud. Sigo. ¿Vale? Tantos papeles. Estos son los rigurosos directos, ¿eh? Ha sido Mujer del Año, nombrada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, también de Naciones Unidas. Recibió el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Premio Liderazgo de la Organización de Mujeres Madre, la Orden Quinto Sol del FILAC, el Premio Iberoamericano de Derechos Humanos y Cultura de Paz, el Premio de Justicia Social de la Decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y el Premio Samuel Rubín de la Asociación Médica en Nueva York. En su país, en Nicaragua, ha recibido reconocimientos del Ministerio de Salud, del Instituto Nicaragüense de la Mujer, la Asamblea Nacional, la Red de Plantas Medicinales, el Premio Reinaldo Antonio Teffel, otorgado por la Coordinadora de la Sociedad Civil Nacional, así como el reconocimiento de la Asociación de Docentes del Consejo Nacional de Universidades y la Orden de la Autonomía otorgada por los Consejos Regionales Autónomos del Caribe Norte y Sur, entre otros. No sigo, estaría días explicando la valía de esta señora. Sin más, le paso la palabra a Mirna Cunningham, indígena misquita de Nicaragua, que nos contará y nos situará en la situación de los pueblos indígenas en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Al Sutratara, les saludo en nombre del pueblo Miskito. El pueblo Miskito de Nicaragua, un pueblo muy resiliente, que se encuentra avanzando en la construcción de la autonomía en un contexto muy complicado después de sufrir el impacto de 2 huracanes recientes. Les saludo desde el Consejo Directivo del FILAC, una organización intergubernamental única en el mundo por tener un órgano de gobernanza paritaria en gobiernos y pueblos indígenas. La conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos nos encuentra atravesando la crisis global más grave de las últimas décadas. Enfrentamos una pandemia que se ha convertido en una crisis total, porque afecta a todas las personas del mundo y nos afecta en todos los planos: la salud, en la economía, en el político, en la esfera pública y en la pública. Una pandemia que exacerba problemas previos muy graves, como los impactos del calentamiento global, el cambio climático, las crisis institucionales políticas, los profundos cambios tecnológicos, con serias consecuencias sobre el empleo, la violencia estructural, en especial la enorme desigualdad social, política y económica que vemos en todo el planeta. Cuando el coronavirus llegó a nuestra región, América Latina y el Caribe, encontró una sociedad inmersa
en varios y graves problemas. Y por ello encontró condiciones para expandirse, golpeando sobre todo a los sectores más vulnerables. En ese contexto, los derechos humanos, los derechos individuales y colectivos de todas las personas y también de los pueblos indígenas se han visto notoriamente afectados, limitados, cuando no directamente violentados. Ya hemos escuchado de la conferencia anterior los tipos de violaciones a los derechos humanos en la región. Y si consideramos a los pueblos indígenas y la intersección por la desigualdad que sufren mujeres y hombres de los pueblos indígenas, encontramos impactos sobre sus derechos humanos que los afectan de forma individual, pero también de forma colectiva. 476 millones de personas indígenas en el mundo, 60 millones en América Latina y el Caribe, más de 800 pueblos indígenas viviendo en distintos ecosistemas, de los cuales 200 viven aún en aislamiento voluntario, un sistema inmunológico frágil y más de 100 pueblos viviendo en zonas transfronterizas, por lo tanto recibiendo orientaciones y medidas de parte de los estados. Solo 10% de las tierras colectivas de los pueblos indígenas están reconocidas legalmente. Y COVID-19 lo que ha hecho ha sido agravar el racismo, la discriminación sistémica. La alta comisionada de derechos humanos ha dicho que los pobres se han vuelto más pobres y los que sufren discriminación han soportado más discriminación. La pandemia ha tenido función negativa a gran escala en lo que respecta a la seguridad económica, el empleo, la educación, la vivienda y la educación. También lo ha dicho el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial cuando ha señalado que la pandemia COVID-19 está teniendo importantes impactos adversos en el disfrute de los derechos humanos, en particular en el derecho a la no discriminación y igualdad. La pandemia expone y profundiza aún más las desigualdades estructurales que afectan a los grupos vulnerables y ha tenido y tiene un impacto socioeconómico significativamente diferente en estos grupos, en particular en lo que respecta a la vivienda, el empleo y la educación, así como a la seguridad económica en general. El Comité SER coincide con el Foro Internacional de Mujeres Indígenas y ha señalado que la pandemia ha exacerbado la vulnerabilidad específica de las mujeres y las niñas y que se ha registrado un aumento de la violencia doméstica y de otras formas de violencia sexual, psicológica y física por las mujeres indígenas. Desde el FILA, el Fondo para el Desarrollo de Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, en coordinación con la Plataforma Indígena Regional, que está constituida por más de 40 redes y organizaciones indígenas de esta región, hemos conformado un sistema de recopilación de información sobre los efectos de COVID en comunidades y pueblos indígenas. Desde ese lugar preparamos 3 informes y realizamos múltiples presentaciones sobre la temática.
Hemos incidido desde los jefes de Estado en la región, por los cuales hemos enviado comunicaciones directas, hasta el Banco Mundial, hasta las comunidades. Y más recientemente, en virtud de la extremadamente fuerte temporada de huracanes que afectó Centroamérica, también elaboramos un informe sobre la afectación de las comunidades indígenas por esa causa. Por tanto, podemos hacer una larga lista de derechos humanos afectados entre los pueblos indígenas y en especial en relación con mujeres y niñas indígenas. Hemos incluso elaborado un índice de comunidades en riesgo que sirvió en gran medida para alertar sobre el avance del virus que inició en las grandes ciudades, pero luego se trasladó a las zonas rurales, incluyendo a las comunidades indígenas. Sin embargo, en esta breve presentación quiero centrarme en dos aspectos centrales: el rol de los derechos humanos como herramientas de respuesta ante los desafíos de COVID-19 y el ejercicio de derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Ya sabemos que los pueblos indígenas protegen al 80% de la biodiversidad y evidencias demuestran que donde tienen control y manejo sobre sus territorios, se conservan mejor los recursos. Sabemos que sus sistemas de alimentos son más saludables. Por lo tanto, el reconocimiento y protección legal de los biotópos y los recursos de los pueblos indígenas son fundamentales para proteger mejor el planeta y evitar futuras pandemias como la que estamos viviendo. Por lo tanto, señalamos que los derechos humanos son parte de la solución. Son valores e instrumentos fundamentales que nuestras sociedades tienen para enfrentar, resolver problemas tan serios como los que nos presenta la pandemia. La historia del mundo tiene muchos ejemplos, los cuales, ante serias crisis, las respuestas han estado orientadas hacia caminos autoritarios, excluyentes y respetuosos de personas y culturas distintas a las comunidades. Ya lo escuchamos de la conferencista anterior. La tentación es muy grande. En nombre de las urgencias y el supuesto bien común, se toman decisiones que terminan afectando negativamente a las mayorías. Si algo debemos acordar es que atender no solo las consecuencias, sino también las causas de la pandemia y otros serios problemas que nos impactan, la forma adecuada de hacerlo es en amplios debates participativos y democráticos, con el eje central de la realización de los derechos humanos como rumbo fundamental hacia una nueva. Como sea que se dibuje lo que se denomina la nueva normalidad, debe ser con más y mejores derechos humanos para todas las personas, para las mujeres, para los pueblos indígenas. Una demostración clara de lo que estoy diciendo la han dado los pueblos indígenas a lo largo y ancho del continente. Han respondido con gran resiliencia y de manera eficiente ante un problema tan grave como la pandemia. Si los contagiados y fallecidos entre los pueblos indígenas no son mucho más, si algunas comunidades en grave riesgo no han desaparecido, ello ha sido gracias a la acción decidida y eficiente de los mismos pueblos. Esas acciones las han realizado en pleno cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, reconocidos en los estándares internacionales y las legislaciones nacionales. Tratando de evitar el ingreso del virus a sus comunidades, mitigar sus efectos cuando ya existen personas contagiadas, las
comunidades han desplegado múltiples acciones, entre otras, la producción y divulgación de información en los idiomas indígenas sobre el impacto de COVID-19 y medidas preventivas. Recolección de información sobre contagios y fallecidos por el virus ante la ausencia de datos oficiales. Medidas de aislamiento y ingreso en sus comunidades como los cercos sanitarios. Protocolos de movilidad social y seguridad. Prácticas solidarias de intercambio, distribución de alimentos, medicinas tradicionales, siembra de huertos, sistemas de medicina tradicional, incluyendo el fortalecimiento de los vínculos con las personas ancianas para poner en valor su conocimiento ancestral. Las acciones de las comunidades indígenas demuestran la capacidad concreta de dar respuestas adecuadas, eficientes y sólidas ante la crisis generada por la pandemia. Ello es posible porque mantienen vigentes modelos de organización social propios, normas o leyes comunitarias propias, ejerciendo el derecho a autodeterminación para continuar fortaleciendo su tejido social, que sostiene las bases que hacen posible el cuidado comunitario actual. En todas estas acciones, las mujeres indígenas han tenido y siguen teniendo un papel protagónico, demostrando ser claves en la conservación y reproducción de las culturas indígenas, sus conocimientos tradicionales y también en la organización social. Durante estos meses que de intensos y complejos parecen eternos, hemos comprobado que ningún virus puede destruir nuestros conocimientos, nuestros mejores valores, la solidaridad, ni impedir que nos organicemos para sacar lo mejor de nosotros como personas, como pueblos, como humanidad. Durante muchos años hemos articulado conocimientos, acordado valores esenciales como los derechos humanos individuales y colectivos. Hemos construido instituciones democráticas, hemos impulsado iniciativas socioeconómicas sostenibles plenamente respetuosas de la naturaleza y de las necesidades de las personas. También hemos desarrollado capacidad crítica sobre los errores cometidos y la necesidad de evitar volver a recorrer caminos equivocados. Ahora es cuando debemos poner nuestras máximas capacidades, compromiso y voluntad expresada en hechos, no solo para superar los impactos de la crisis, sino para actuar sobre sus orígenes causales, para estar en mejores condiciones ante eventuales nuevos embates de esta magnitud. La recuperación post-COVID debe de asegurar equidad, acción ambiental, respeto a los derechos humanos. COVID-19, desastres naturales, nos hacen llamar la atención de que necesitamos cambiar y transformar la forma como usamos el poder, cómo nos relacionamos con la naturaleza. Debemos aprender de las prácticas sostenibles de los pueblos indígenas. Es imprescindible promover una agenda de transformación con los derechos humanos y la demanda de los pueblos indígenas en el centro de ella. Esa transformación, para ser coherente con los postulados esenciales de los derechos humanos, debe promover alternativas al modelo de desarrollo extractivo que priorice el lucro a costa de la naturaleza y los derechos humanos, incluyendo los colectivos de los pueblos indígenas.
El impacto de COVID-19, así como también de anteriores y seguramente de otras que podrán venir en el futuro, se relaciona directamente con este aspecto. La destrucción del hábitat animal que tiene equilibrio planetario. Ello ha permitido que los virus busquen alojamientos, incluyendo el ser humano. El modelo actual es injusto, ecocida e insostenible. Debe ser modificado de forma profunda. Al contrario, un nuevo modelo social debe sostenerse en una interrelación sistémica de distintos dominios para construir un bienestar pleno, tanto individual, social, ecológico como espiritual, tal como se postula desde las culturas indígenas a un paradigma del vivir. Esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos tiene que ser un momento propicio para comprometernos todas y todos, indígenas y no indígenas, personas de todos los continentes, a sumar esfuerzos para cambiar el estado de las cosas. Por eso valoro muchísimo que hoy estén conmemorando este día tan importante, invitando a escuchar nuestros planteamientos y nuestras voces. No tendremos plenitud de derechos humanos si seguimos con las mismas dinámicas que nos trajeron hasta aquí. El desafío es enorme, pero la recompensa será muy grande. La construcción de un mundo mucho mejor al actual, más igualitario y respetuoso de la diversidad, donde los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres y de todas las personas encuentren condiciones para hacerse realidad. Esa es la tarea de todas las horas y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias Mirna. Mirna Cunningham, lo mismo que Maribel, estaríamos escuchando mucho más rato. Ella empezó saludando o nos traía un saludo del pueblo misquito, resiliente de los dos últimos huracanes ahora mismo, pueblo afectado y limitado en lo que tiene que ver con los derechos de todas las personas, pero también con los derechos de los pueblos indígenas en este momento de pandemia y de COVID, donde las desigualdades estructurales se profundizan precisamente en época de pandemia. Nos comentaba cómo habían hecho ese trabajo de identificación, de recopilación de información, de elaboración de informes para que sirvan de insumos a jefaturas de Estado, que seguro que les hicieron llegar a la oficina adecuada los informes, o a los organismos internacionales, ¿no? Como el Banco Mundial, la OMS y todos similares. Comentaba que existe una larga lista de derechos humanos afectados. Podría escribir una larga lista de esos derechos humanos afectados en relación a los pueblos indígenas y después nos hablaba del importante rol que los derechos humanos tienen como herramienta de respuesta ante esta situación. Recomienda, avisa y nos informa de que el control del territorio y el acceso a los recursos es fundamental para los pueblos indígenas para superar la pandemia, porque los derechos humanos y los derechos al control en ese territorio en esta situación existe un peligro y estamos viendo como muchas veces la excusa de la urgencia con la excusa de la urgencia que no son adecuadas y que no arreglan las consecuencias y lo que es peor, ¿no? Obvian las causas. Digamos que la nueva normalidad, nos decía, incluirá o ha de incluir más derecho, más
derechos humanos si queremos sobrevivir. Nos comentaba cómo los pueblos y las comunidades indígenas se organizan para la producción y divulgación en su propia lengua de información en época de COVID. Nos comenta también cómo se toman las medidas de aislamiento o los cercos sanitarios para controlar la expansión de los contagios. Nos comenta también sobre las prácticas solidarias en relación a la alimentación, con los cultivos, y por supuesto esto va de la mano de la exigencia de que las normas y las leyes propias tienen que fortalecerse para salir de esta pandemia, porque a la vez fortalecen el tejido social. No se olvida el papel de las mujeres como papel clave por el conocimiento que tienen tradicional y la organización comunitaria, ¿no? El papel fundamental que tienen las mujeres en ese sentido. Nos recomienda que nos organicemos para salir de esto como humanidad, que nos organicemos indígenas y no indígenas y que pongamos voluntad. Las palabras son muy buenas, pero pongamos voluntad para actuar sobre las causas, para que cambiemos estas formas de relación con la naturaleza, para promover una agenda de transformación de los conceptos de los derechos humanos, poniendo énfasis y luz y recuperando y trabajando pueblos indígenas. En definitiva, y estas son mis palabras, el desafío es a descolonizar y a identificarnos con lo bueno que tienen y que nos transmiten los pueblos indígenas para recuperar la normalidad y desde luego para las crisis como humanidad. Muchas gracias, Mirna. No ha sido nada fácil el conseguir estas notas porque además en mi caso el audio no era muy bueno. Espero no haberme equivocado mucho. Muchas gracias, Maribel, otra vez. Ahora tenemos 15 minutos aproximadamente para organizar y trasladaros preguntas. Estoy mirando aquí, tengo dos preguntas, las dos van dirigidas a Mirna en este caso y voy a ver si las puedo leer. Dice la última: querida Mirna, la propuesta de debate sobre una declaración de derechos de la naturaleza o de la madre tierra puede ser un punto de encuentro para entender y aliarse desde todos los continentes y pueblos para lograr preservar la vida en el planeta. Esa es una. Momento. Y la otra dice: querida Mirna, se ha mencionado el río Coco, en cuyos primeros kilómetros que discurren por las Segovias estuvimos en los años 80 y que en su recorrido y frontera artificiosa con Honduras es considerado sagrado por pueblos como el Miskito. ¿Cuál es la relación entre miskitos que viven a ambos lados del río Coco? Si te parece, Mirna, vamos contestando esas dos y miramos las que van llegando. Muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, una declaración sobre los derechos de la naturaleza podría servir como un instrumento que nos permita volver a valorar las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza. Obviamente, para los pueblos indígenas, esta es parte de la cosmovisión de los pueblos indígenas es precisamente esa relación entre naturaleza, espíritu, personas, todo es un ser vivo. Y por lo tanto, el concepto de desarrollo que tienen los pueblos indígenas recuperan esa
esa relación, buscan recuperar esa armonía, ese balance entre todos los seres humanos. Entonces, la discusión de la declaración podría servir como un elemento para ponernos de acuerdo, abrir el debate sobre la necesidad de cambiar el modelo de desarrollo. O sea, no solo es la discusión de la declaración, sino qué le estamos haciendo los seres humanos a la naturaleza. Aunque le reconozcamos derechos en un instrumento, lo que requieren es cambiar las políticas públicas, cambiar las relaciones de poder y volver nuevamente a buscar cómo convivir todo en un solo planeta que, si no lo cuidamos, va a desaparecer. La relación entre nosotros hemos sido un mismo pueblo, somos uno de los 100 pueblos transfronterizos que hay en nuestra región. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo miskito fue dividido por una frontera y terminamos viviendo en 2 países, pero somos el mismo pueblo. El hecho de que nosotros en Nicaragua tengamos un régimen de autonomía y en Honduras apenas están siendo reconocidos y apenas están logrando el reconocimiento de sus derechos, pues nos colocan en condiciones muy diferentes en cuanto al marco jurídico nacional, pero somos de la misma familia. Y voy a compartir que durante los huracanes, o sea, como se trata de un mismo pueblo, hubo un acuerdo entre los 2 gobiernos y nosotros en el caso de Nicaragua teníamos en refugios ante las inundaciones a hermanos y hermanas de comunidades miskitas de Honduras. Y en el caso de comunidades en la zona alta del río Coco, teníamos al lado de Honduras otros refugiados en donde estaban nicaragüenses. O sea que la relación y la comunicación entre fronteras es una relación normal como pueblos, pero afectada por normativas de los distintos países. Por ejemplo, el pueblo miskito de Nicaragua siempre ha esperado al lado de Honduras, pero en la medida en que ha venido avanzando la frontera agrícola en Honduras y ha llegado hasta las márgenes del río, pues se reduce la área de siembra de las comunidades que viven al lado de Nicaragua. Pero tenemos relaciones transfronterizas de hermanos, pero mediadas por disposiciones de los gobiernos. Gracias Mirna. Maribel, una para ti. Teniendo claro que la figura del defensor a la hora de construir derechos y de crear las condiciones propicias y favorables para la implementación de qué recomendaciones básicas, primeras o qué retos ahora mismo en relación a los defensores y defensoras harías a un gobierno como el asturiano, por ejemplo, que ya que estamos aquí y nos han invitado, pues aprovecharte en las recomendaciones. Bueno, pues muy interesante. La verdad es que hay mucho trabajo internacional en las relaciones bilaterales entre países y también desde la cooperación que se puede hacer, ¿no? Concretamente, Europa tiene unas directrices sobre defensores y defensoras de derechos humanos que, entre otras cosas, contempla cuál debe ser el papel de países europeos en relación a defensores y defensoras de otros lugares, ¿no? Y, por ejemplo, por poner algún ejemplo, una de ellas es una labor de observación en juicios. Entonces, hay juicios a defensores y defensoras que solamente están o encarcelados o criminalizados por su labor de defensa. Hemos tenido casos recientemente en Turquía con defensores que eran incluso miembros de Amnistía Internacional, el que fue presidente, la que fue directora, y están judicializados por esa labor.
o en otros países, y esa es una de las labores que se puede hacer, ¿no? Podemos ir y estar observando en juicios para saber y tener esa, digamos, ¿no?, ese testimonio y esa presión desde otros países sobre lo que está pasando, ¿no? Luego, desde luego, yo creo que es fundamental esta labor que se está haciendo ahora, ¿no?, con este seminario, ¿no?, de invitar a personas como la doctora Cunningham, que es una destacadísima defensora y que pueda tener este espacio, esta voz, para traer aquí también sus, pues no esto que nos está contando, ¿no?, y que en muchos casos nos está abriendo los ojos sobre realidades pues que no conocemos tanto, ¿no? Incluso esa labor de interlocución que puede facilitarse con autoridades, ¿no? O sea, no solamente para personas que estamos interesadas por el tema, sino que puedan invitar a defensores y a defensoras a hablar con las autoridades, en este caso pues de Asturias, con los medios de comunicación. Y luego también, bueno, una cosa que hacemos en Amnistía Internacional y que algunos lugares tienen, que es un programa de protección específico para personas que defienden los derechos humanos y cuyas vidas están en peligro y se ven obligadas a salir de sus países. El programa de Amnistía normalmente, bueno, ha traído defensores y defensoras, sobre todo de América Latina, ¿no?, de Colombia, muchas y muchas, lamentablemente, por la situación de peligro, pero también de Honduras, defensores LGBTI, de Brasil, defensoras de los derechos de las mujeres. Entonces, esa es otra labor que también se puede hacer, ¿no?, participar de alguna manera en estos mecanismos de protección, o bien fuera de su país o incluso algunos, ¿no?, en los propios países. A veces lo que necesitan es algún tipo de ayuda, fondo de ayuda humanitaria, digamos, o bien para participar en eventos o para pagarse asesoría jurídica en juicios cuando están criminalizados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente hay mucho que se puede hacer, ¿no? Y bueno, pues desde aquí, desde España, desde Asturias, pues es una labor, pues yo creo que es muy motivadora también, ¿no? Porque estás en contacto con defensores y defensoras, ¿no? Y ves la labor tan impresionante que hacen y, bueno, muy recomendable. Bueno, si no hay más preguntas, hay otra pregunta para Mirna, pero casi la respondió con las dos anteriores, que dice que su hermana Rose estuvo en Asturias en un encuentro de mujeres indígenas con Berta Cáceres y que cuál es la relación entre los pueblos indígenas de Centroamérica, de América Central e incluso México. Si están muy bien relacionados, si existen buenas coordinaciones. Mencioné anteriormente que existe la plataforma regional indígena. Esta plataforma tiene como cabeza algo que denominamos el Foro Indígena de Abya Yala, en donde están las distintas organizaciones regionales, mixtas y organizaciones de mujeres. En el caso de Centroamérica, tenemos la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, en donde hay organizaciones, por ejemplo, la organización ENCA y la organización de Mujeres Indígenas Huanquitaqui, donde está mi hermana. Ambas son miembros de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y esta organización actividades de capacitación, por ejemplo, hace un diplomado una vez al año con mujeres indígenas de Centroamérica y México. También realizan campañas sobre el tema de violencia. En fin, hay mucha coordinación. Y también existen organizaciones regionales que cubren toda América Latina, como el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. Y todas las organizaciones de mujeres indígenas se reúnen en algo que llamamos el Programa de Mujeres Indígenas del FIN, y planificamos en conjunto y realizamos actividades en conjunto. Entonces, sí tenemos un buen mecanismo de articulación y comunicación, y la idea es poder unir fuerzas
para poder hacer campañas, para poder presentar denuncias, hacer incidencias de forma común. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Estamos un poco retrasados en el tiempo, pero se ha cumplido con expectativas lo que esperábamos de las intervenciones tanto de Maribel como de Mirna. Tengo que agradecerlas especialmente por el esfuerzo de habernos acompañado y participado hoy aquí. Agradecer de nuevo la iniciativa de la Agencia de Cooperación por haberle dedicado a los pueblos indígenas la reivindicación de los derechos humanos en época de pandemia en 2020. Y como dice Maribel, que todos los días sean días de derechos humanos, ¿no? Recordemos a diario los derechos humanos. Si recordar significa etimológicamente volver a pasar por el corazón, que todos los días del año pasemos por el corazón. Esa condición de persona, de india, de defensora, de mujer, reivindicativa de derechos para con toda la humanidad. Agradecer mucho a las personas que nos han seguido y sin más terminamos y cerramos con mucho éxito, por lo menos mi opinión es así, esta jornada de defensa de derechos en el día 10 de diciembre de 2020. Muchas gracias. Muchas gracias.